Buenas noches, Máster Juan Corral Fierro, de saluda al estudiante Heidi Reyes, integrante del Grupo 1. El siguiente relato forma parte de una tarea de literatura en la cual se busca lo que es rescatar y seguir compartiendo y difundiendo lo que son los mitos tradicionales. En esta ocasión escucharemos al señor Jacinto, quien sabe un mito que ha sido transmitido de generación en generación. Y gracias a su voz vamos a escuchar una historia que refleja riqueza cultural y lo que es patrimonio de la comunidad. Bueno, un relato, no tan solo relato, no, como una leyenda original. Bueno, yo soy cristiano y bueno, eso pasó casi como unos 20 años atrás. Bueno, fuera de lo que yo tengo todavía, pues la persona a quien le pasó esto, creo que ya tenía, si no siquiera unos 7 años, 5 años más atrás todavía. Bueno, esta persona actualmente en la vida de hoy es un cristiano más, pero hace 20 años yo me encontraba en la isla, un poquito más allá de lo que es la isla Puná, que era Campo Alegre, que le llaman, ya que prácticamente allá venía la energía, venía a las 4 de la tarde y seguían todas las 12 de la noche. Y bueno, un relato que prácticamente que a mí me dejó asombrado, asustado, no podía describirlo si era verdad o mentira. Pues de pronto el relato que este varón nos contó fue, como dice, la neta, verdad, como dicen los mexicanos. Bueno, para no para seguir con la historia, se puede decir, bueno, esto fue lo que pasó hace tantos años atrás, ¿no? Este señor prácticamente era un ex brujo y bueno, él empezó a contarnos todo lo que prácticamente él vivió en su vida antigua, y él, como llama, cuando nosotros no solamente yo, no que había unas 10, 15 personas escuchando, se puede decir, un testimonio real, ¿ya? Y obviamente él nos contaba que él no sufría de dinero, porque en ese tiempo, se puede decir, en esos tiempos, que más o menos es el relato de unos 20, 25 años, bueno, no había muchas casas, era casi desierto, porque uno recién empezaba, se puede decir, no como ahora que vemos en cada rincón, ya se puede decir, se extiende la humanidad, se va extendiendo. Y en aquellos tiempos, se puede decir, existía bastante maldad, porque hasta en la radio mismo se escuchaba que decía que al brujo, así que uno pensaba que era una enfermedad también que existía en esos tiempos, y muchos concurrían a los brujos. Bueno, el relato es este. Hace esos años atrás que pasaron, este señor, se puede decir, nos contaba que él era brujo. Él hacía toda clase de hechicería, y él nos contaba en su tiempo que él manejaba, o sea, a él no le faltaba nada, no le hacía falta dinero, no le hacía falta, se puede decir, comida, o sea, él las tenía de todo, porque el diablo, como nosotros nos llamamos, él se puede decir, lograba
en sus necesidades. Él no tuvo, o sea, se puede decir, esa necesidad que ahora pasamos nosotros a veces cuando hay trabajo, ¿no? Y él nunca las pasó. De pronto él nos contaba que mucha gente concurría a ese lugar. Y a gente que realmente tenían, y así como en esos tiempos que mucha gente tenía y a veces uno como que dice, se me la lleva a tener lo que otro no tiene. Y entonces era un maleficio. Y después de este señor, se puede decir, hacía tantas maldades también, o sea, destruía a las personas que tenían, lo destruía. En ese tiempo también nos contaba el señor que él se convertía en animales, en caballo, en cuervo, en búho, bueno, no sé, en fin, en cuántas especies se puede decir se convertía. Nosotros atemorizados de lo que él nos contaba, nos narraba. A ratos nos despertocaba el cuerpo, porque también se aproximaba la hora también que se veía la luz. Y ya, y asustado porque en ese tiempo tampoco no había muchas casas por allá en el lugar donde nosotros nos invitaron. Y hubo un tiempo así mismo cuando ya, o sea, Dios le habló a este señor y Dios, o sea, lo susurraba a su oído para que cambiara su vida, que ya no hiciera esto y lo otro. Bueno, de pronto este señor un día creo que se acercó a escuchar la palabra, porque así como nosotros vemos así alguna película, cuando Dios nos habla, o sea, realmente también hay un desespero, que uno no puede dormir, que uno se recuerda ahí, pero no, se queda uno impaciente. Entonces ese señor así se sintió él. Y después pues ya también el enemigo no se quedó atrás. Él también, como dice, lo visitaba a diario, dice que lo visitaba porque prácticamente él también lo necesitaba, como dice, para seguir haciendo más maldad. Como en esos tiempos, no digo, vuelvo y repito, la gente siempre buscaba a los brujos que cuando se moría una persona que murió, que le pusieron algo, un mal le llegó. Ese eran los tiempos antiguos. Bueno, de pronto, bueno, nosotros estábamos ahí siguiendo escuchando. Y en ese mismo instante ya él nos decía que se convertía en búho y visitaba luego a esas familias para hacerlo caer. Y ya, así, de pronto ya cuando él aceptó los caminos del Señor, el diablo no se quedó atrás, también le siguió. Y fue ahí cuando ya el diablo se transformaba en distintas clases de animales. Y él ahí, impaciente, ya no sabía qué hacer. Él se quedaba atónito a veces, porque en realidad de ver cómo su vida cambia, ¿no? Pero Dios realmente también Dios, cuando uno realmente dispone del corazón, Dios cambia, de la noche a la mañana Dios lo cambia. En un abrir y cerrar de ojos, Dios transforma. Y así, obviamente a veces, bueno, cuando ya él se convirtió a Cristo, empezó a tener necesidades. Y él así mismo nos contaba, varones, dice, mire, yo, dice, a ver si
quería regresar, porque con el mito, dice, bueno, él no decía que el diablo lo visitaba, pero nosotros nos llamamos diablo. Pero a pesar que él no decía, dice, él no es diablo. Él es una persona, se puede decir, de hermosura. Él, como dice, cuando dice que en los tiempos atrás, o sea, siempre se escuchaban ruido de caballos, así, cuando ya cerraba la noche. Incluso yo lo digo, porque yo vivía en Santa Rosa también, ya a partir de las 12 de la noche, 2:30, se escuchaban ruido de caballos, y parece que había, o sea, en realidad, que se caminaban los caballos, pero no había nadie. Ahí también era desolado en ese tiempo, no había casas como lo hay ahora. Y digo, y eso es, o sea, en realidad existía todo eso. Y yo digo, de pronto, él tenía un dinero, y cuando, o sea, llegó a la iglesia, el dinero se lo desvaneció, así por así se lo desvaneció, porque no era el dinero, se ha ganado, o sea, con nuestro propio sudor, con nuestro propio trabajo, sino que era un dinero que el diablo siempre daba, como voy y repito. Bueno, nosotros estamos empeñados a decir diablo, pero no era diablo. Él prácticamente, esta persona lo describió, dice. Ese diablo, dice, claro, se transformaba, dice, en caballo, en otros animales más, en cuervo, y dice que lo visitaba en su casa, a decirlo, mira donde tú estás, conmigo lo has tenido de todo, nunca has pasado por estas necesidades. Y ella no sabía qué hacer. Bueno, entonces él empezó, se puede decir, ya a encaminar, se puede decir, en los caminos de Dios con rectitud. Y ella no quería saber ya nada de esto, porque en realidad él sí nos contaba que había, o sea, en sus tiempos, como brujo, sí, como dice, mató a bastantes personas, se puede decir. Y cuando se entregó a Cristo, se puede decir, Dios perdonó todos sus pecados. De pronto él también daba sus testimonios reales, que la gente también allá en Campo Alegre, la gente también le conocía a él, que él era un brujo. Le tenían miedo, temor. Pero de pronto Dios le cambió y empezó así mismo, cuando fueron sus campañas evangelísticas, mucha gente se sanaba. Mucha gente que no, personas que no podían caminar, paralíticos, personas que tenían cáncer, quistes, y él oraba por esas personas y todas esas personas se sanaban. Y él también lo describió así mismo, el diablo no es diablo, era una persona, se puede decir, no tan intachable como Dios, sino que dice que Dios lo hizo, en su tiempo fue un ángel hermoso, de cabello así mismo rubio, no sé, y así mismo él nos describió a nosotros como él era. Que nosotros decimos que el diablo tiene cacho, que con su cola, el rabo, que no, él lo describió perfectamente así, pero en sí, como dice, hasta así como un abogado que se vestía interno, todo, pero eso sí, la vestimenta siempre en él. Y eso se puede decir, y eso nosotros cuando ya él, se puede decir, nos terminó de contar, se nos fue la luz, teníamos que nosotros seguir donde estábamos pegados. No teníamos un hotel de lujo, sino que eran unas casitas así mismo que nosotros ya cuando llega la luz teníamos que prender una velita
y de pronto atemorizados nosotros también. Teníamos unos cuartitos así separados, pero esa noche creo que esos días que estuvimos por allá dormimos todos juntos porque en realidad, o sea, el miedo, el temor de esta persona que nos contaba y eso, o sea, como dice, es una realidad, no es una leyenda, es netamente una realidad. Bueno, ese es un relato, como es lo que he podido yo narrar aquí en estos momentos, con lo que me han solicitado, me han pedido, no sé si es un recuerdo de todo esto, ¿no? Ahora no sé si habrá alguna pregunta, no sé. Dice que él era brujo, ¿no? Sí. Pero que eso también se pasaba así como de generación en generación, o que iban a un lugar como que a aprender eso de... Claro, o sea, él tenía su propio, se puede decir, su propio local, donde la gente, o sea, transcurría, pone que allí, o sea, una persona que estaba enferma, cuando el médico no daba, se puede decir, con la enfermedad, ellos transcurrían a los brujos, porque ellos sabían quién era la persona que tal vez le había puesto el daño, pero el daño las personas no lo ponían, lo que eran ellos mismos, o sea, los brujos mismos ponían el daño, qué sé yo, mire, lleve esto y aquí, póngale ahí a la puerta de su casa, y entonces esa persona lo va a coger y queda, se puede decir, ya ahí, se puede decir, porque así era en el tiempo antiguo, por decir, usted ve una naranja o una manzana que está en la mesa, ¿qué no se ve? ¿Qué no se va? Así como en el tiempo de que existió Adán y Eva, que era un fruto, se puede decir, un fruto que realmente, o sea, exitoso, se puede decir, para nosotros, el gusto, el paladar. Entonces, esa persona está ahí, claro, uno lo coge, ¿ya? Pero sin pensar la maldad que había ahí. Entonces eso sí, ellos sí existen, o sea, en realidad. Ahora, en este tiempo, sí ya se han alejado todo eso, usted puede decir, de aquí, porque siempre aquí en la península decía, por la radio transmitían, se puede decir que tal ex, todo esto. Y había bastante, ya en esta época de ahora, ahorita ya no se escucha casi, se puede decir. Ya era como que todo el mal que había antes. Claro, el mal existía, o sea, en realidad, porque, no digo, vuelvo y repito, los médicos, como dice, chequeaban todo el cuerpo y dicen, no, si está sano, no tiene nada. Incluso en realidad, o sea, cuando ya moría la persona así, y uno así, siempre cuando uno va a un velorio, como amigo así, y de qué murió, y entonces, no, ese murió, le pusieron un mal, dice, nunca le declararon, se puede decir, que estaba enfermo. Así fue. Y aparte de que ellos también se convertían en animales, también a veces dejaban el mal en los animales. Claro, sí. Ellos también así se convertían en animales. O sea, para nosotros fue algo, se puede decir, asombroso. Porque, pues, incluso, o sea, él mismo nos contaba, dice, yo, cuando iba a poner a alguien, yo no veía yo así, como ustedes me ven como humano. Así mismo, dice, ellos, o sea, como tenían, se puede decir, sus charlas, se puede decir, su adoración hacia ese demonio, se puede decir, ¿no? Ya, entonces ellos tenían todo, se puede decir, el dominio total de convertirte en tal, esto y lo otro. Porque en la Biblia, o sea, en realidad, en la Biblia sale que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dice que Jesús traspasaba las paredes, ¿ya? Que, por ejemplo, estaba aquí en Santa Rosa y al rato ya está en Santa Elena. Algo asombroso, ¿no? Entonces ese mismo poder tiene, o sea, ese demonio, ¿ya? Claro que fue descendido aquí en la tierra, pero como dice Dios nunca lo quitó, como se puede decir, ese poder, porque Él también conoce, pero nunca vamos a, se puede decir, a comparar el poder que Dios tiene sobre Él.
Pero eso me dice, eso sí es una gran verdad. Y aparte de que, o sea, que a veces las cosas que así sea del mal igual no son gratis, que la persona que era brujo también pagaba con su alma o que también iba para su familia como que la maldad. Claro, o sea, ese es bien claro, o sea, cuando alguno hacía ese exorcismo, obviamente, o sea, por ejemplo, yo estoy orando, se puede decir, a este demonio, ¿ya? Entonces yo tengo que pagar con alguna familia, no sé con cuál, ¿ya? Porque nosotros no tenemos ese conocimiento. En cambio, como si el demonio sí sabe. Entonces él nos, o sea, se puede decir, así ellos pagan, se puede decir, con algún familiar ellos pagan, ¿ya? Y no le digo, y es verdad, porque yo he conocido como gente que adora esto, y al rato menos pensado, fallece un familiar de ellos, ¿ya? Y yo lo digo en realidad porque se puede decir, he visto, y por eso sea me pongo que mi relato, o sea, así usted se puede decir. Entonces eso es lo que nos ha podido compartir el señor Jacinto sobre este mito, el cual fue que a él también le contaron y que ha ido pasando de generación en generación. Entonces les damos las gracias por su colaboración en este video donde buscamos seguir transmitiendo estos mitos y que no se pierda lo que vino pasando de generación en generación, a hoy en día que ya las cosas están muy cambiadas. Así es, bueno, muchas gracias también por que bueno, me hizo recordar un potaje, bueno, a pesar que no ha sido tan fácil, bueno, recordar tantos años ya se puede decir, y incluso puedo decir más larga la historia, en la que ya el tiempo también ha avanzado, yo también ya tengo mis años, y bueno, sí, me hizo recordar también ese tiempo también de lo que nosotros vivimos, pasamos. Ajá. Bueno, para mí ha sido como irme un privilegio haber como me ha contado este relato, esta historia. Realmente digo, pero no es solamente una historia, sino que es un hecho de la vida real, como se dice. Muchas gracias.